Buenas tardes, estamos una vez más con el deseo de compartir la palabra de Dios con cualquier persona, cualquier vecino, con cualquier amigo que pueda escuchar. Queremos compartir la bendita palabra de Dios. Ahora vamos a mirar algo que estableció Dios para los seres humanos después que Adán y Eva pecaron y se ganaron también este castigo tan terrible que fue la muerte. Y vamos a ver algo que estableció Dios para los seres humanos. Y para comenzar le vamos a invitar a estudiar el capítulo 3 de Génesis, el verso 19. Dice su palabra así: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Eso lo que estableció Dios y la sentencia del hombre. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por eso que todos los seres humanos tenemos que cumplir con el trabajo de trabajar. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al polvo de la tierra. Esa es la sentencia para el hombre, después que desobedeció a Dios, tanto el hombre como la mujer. Y vamos a ir a una cita bíblica para ver que Dios, aparte de esa sentencia, le pide algo a los seres humanos, nos pide algo a todos, porque la palabra de Dios es para todos los seres humanos. Y vamos a pasar al libro de Deuteronomios, capítulo 8, del verso 11 al 14. Tenemos que trabajar, nos dice Dios, pero ¿qué más nos dice? Dice el verso 11: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Hay que trabajar, pero ¿qué nos pide Dios? Que no nos olvidemos de guardar sus mandamientos y sus decretos. Ahora, algo que nos advierte Dios también, que nos puede ocurrir, en el verso 12 dice: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habite. Miren lo que nos advierte Dios. No suceda que comas y te sacies de comida y aparte de eso, edifiques buenas casas donde habitamos. ¿Qué más dice el verso 13? Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tengas se te aumente. Por eso acá la palabra de Dios nos dice las tentaciones sobre la prosperidad. También es peligroso eso de que cuando una persona prospere, se pueda olvidar de obedecer a Dios. Y dice el verso 14: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eso es lo que no quiere Dios, que porque una persona prospere en la vida, se olvide de Dios. El prosperar, que una persona prospere, que le vaya bien, es bueno para todo. No es malo que una persona prospere. ¿Qué es lo malo, según Dios? De que nos olvidemos de Él, porque prosperamos. ¿Y qué más nos dice el verso 17? No digas pues en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No digas, dice la palabra de Dios, en tu corazón. No digamos esto en nuestro corazón.
mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Porque todo viene de Dios. Dice que Dios nos da la vida, que es una gran bendición, nos da la salud, nos da el trabajo, nos da la comida, nos da la ropa, y podemos decir que eso es porque nosotros somos capaces o somos inteligentes. Por eso dice, no digas en tu corazón que lo que tenemos es por mérito propio, sino también viene de Dios. Ahora, ¿qué nos dice el verso 18? Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Eso le hablaba al pueblo de Israel. También temía a Dios por el bienestar del hombre, que porque una persona prospere, se olvide de Dios. Y eso también es para enseñanza nuestra. El que nos vaya bien en la vida, el que podamos estar cada vez un poquito mejor, el que podamos prosperar, no es malo. Lo malo y perjudicial para cada uno de nosotros es olvidarnos de obedecer a Dios. Ahora vamos a leer el capítulo del verso 2 al 4. 4 de Mateo. Algo que enseñaba o que enseñó el Señor Jesús. Acá vemos que el Señor Jesús ayunó 40 días y 40 noches y Satanás lo tentó. Dice el capítulo 4 de Mateo del verso 2 al 4. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, al final tuvo hambre. El Señor Jesús tuvo hambre porque fueron muchos los días que ayunó. 40 días y 40 noches. Y acercándosele el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Ahí lo vino a tentar el Satanás al Señor Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Escrito está. Le dijo que en las Escrituras estaba ya escrito esto de Dios. Eso está en Deuteronomios, el capítulo 8, el verso 3. Y esto fue lo que le respondió y le aclaró el Señor Jesús a Satanás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la voluntad de Dios y también la voluntad del Señor Jesús. Que el hombre tiene que trabajar y que debe preocuparse por el sustento material. Pero hay algo más que pide Dios y quiere Dios de cada persona. Que también viva obedeciendo a toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la idea, esta es la intención de que veamos que hay que trabajar por el pan material, hay que trabajar por el sustento de nuestra familia, pero la voluntad de Dios también es que vivamos también obedeciendo a la palabra que salió de la boca de Dios. La obediencia a la palabra de Dios. Eso es muy necesario para bien de cada uno de nosotros. Ahora vamos a pasar a Lucas. Otro ejemplo que vamos a ir viendo que es necesario trabajar, pero también hay cosas que tenemos que limitarnos. Dice Lucas, el capítulo 10, y vamos a leer del verso 38 al 42. Acá el Señor Jesús visita a estas mujeres
dice, Jesús visita a Marta y a María, que eran hermanas de Lázaro. Y dice el verso 38. Aconteció que yendo de camino, el Señor Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿A qué fue el Señor Jesús? A pasear y a enseñarles, a predicarle la palabra de Dios a estas mujeres. Pero dice que una, María, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Miren qué hermoso ejemplo. Se sentó a oír lo que enseñaba el Señor Jesús. El verso 40. Pero Marta, la otra hermana, se preocupaba con muchos quehaceres. Estaba muy atareada de trabajo la otra hermana, y acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Miren qué hermoso ejemplo. Una de las hermanas sentada a los pies de Jesús escuchando su predicación y la otra atareada de trabajo. El verso 41. Respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, estás preocupada y acongojada con muchas cosas o con mucho trabajo. Esto es lo que nos advierte Dios por intermedio de su Hijo Jesús. Que no estemos preocupados con muchas cosas o demasiado trabajo. Dice, por eso dice, estás preocupada y acongojada con muchas cosas. Y si buscamos qué significa acongojar, dice afligir, angustia o estar oprimido. Así está esta Marta, esta hermana de María, con tanto trabajo, acongojada, oprimida, angustiada de trabajar tanto. El verso 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. La palabra de Dios no tiene contradicción. Hay que trabajar porque eso fue establecido por Dios. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra. Pero también Dios quiere que los seres humanos trabajemos por el sustento material y también nos preocupemos en la obediencia a la palabra de Dios. Por eso dice, pero el verso 42, pero una sola cosa es más necesaria. ¿Qué era lo más necesario? Lo que hacía María. Se sentó a los pies de Jesús a escuchar la predicación, lo que enseñaba el Señor Jesús. Y la otra hermana no se sentaba porque estaba acongojada con mucho trabajo. Por eso vamos a ir viendo que solamente en pensar que hay que trabajar por el sustento material, no es solamente eso. Nosotros todos hemos trabajado y trabajamos y sabemos que cuando uno llega muy cansado al hogar no quiere ni siquiera conversar con la familia. No quiere ni charlar con nadie por el tema de que viene afligido, cansado de trabajar. Y vamos a ir viendo unas citas bíblicas más. En Tesalonicenses segunda, como decíamos que la palabra de Dios no tiene contradicción. Porque por ahí podemos pensar o decir, bueno, hay que trabajar, pero no demasiado. Pero tampoco hay que dejar de trabajar. Vamos a leer en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3, el verso 8.
Y nuestra Biblia tiene como un título y dice el deber de trabajar. Porque lo de trabajar es un deber de cada persona. Es una tarea que tenemos que realizar. Y dice el capítulo 3, el verso 8, ni comimos de balde el pan de nadie. Eso también es malo, también es injusto. El comer de balde, el andar comiendo sin ganarnos la comida que comemos. Por eso dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Ahora, ¿por qué este apóstol trabajaba día y noche? ¿Por qué trabajaba? Dice, trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. ¿Por qué trabajaba tanto el apóstol? Porque en el capítulo 20 de los Hechos, el verso 35, dice que este hombre trabajaba para no ser gravoso a ninguno y también trabajaba para suplir las necesidades de los demás. Ahora miren el ejemplo que nos pone Dios en su palabra santa, para que veamos que el trabajo es un deber de cada persona. Vamos a pasar al verso 10. ¿Qué nos dice la palabra de Dios si pensamos en no trabajar, pero sí pensamos en comer sin trabajar? ¿Qué nos dice Dios? El verso 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. ¿Qué es la orden bíblica? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Miren, esto es justo, por eso que la palabra de Dios es justa. Dice que si alguna persona no siente el deseo de trabajar, que tampoco coma. Porque ¿qué fue lo que estableció Dios? Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Por eso que también el ocio, la vagancia es malo. Y vamos a leer el verso 11 y 12. Dice la palabra de Dios, el verso 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Qué es lo que es andar desordenadamente? Es una persona ociosa, es una persona vaga. Decía el apóstol, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada y aparte de eso, entremetiéndose en los problemas ajenos. Ahora, ¿qué nos dice Dios por intermedio de este apóstol? El verso 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Esto también está establecido por Dios, que cada persona tiene que trabajar tranquilamente y comer su propio pan. ¿Cuál es el propio pan de nosotros? El que cada uno de nosotros se tiene que ganar con el trabajo, para que no nos dé la oportunidad o que nos haga ver o pensar de que por obedecer a Dios tenemos que dejar de trabajar. Eso no es así, no es justo. Hay que trabajar por el sustento material y también hay que trabajar por obedecer a Dios. Ahora vamos a mirar otra cita bíblica en Lucas. Recorremos cuántos libros y toda la palabra de Dios nos dice una misma cosa. Vamos a mirar el libro de Lucas,
el capítulo 12 y vamos a leer del verso 15 al 21. Una enseñanza también del Señor Jesús. Y les dijo, el verso 15, mirad y guardaos de la avaricia. Es injusto. La pereza, el ocio es injusto. Pero también el Señor Jesús nos advierte, guardaos de la avaricia. Ahora si buscamos en el diccionario qué es la palabra avaricia, afán desmedido de adquirir y atesorar riquezas o dinero. Eso también es malo para nosotros, el ser avariento, el tener la avaricia. Por eso dice el verso 15, y le dijo, guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia que tenga a causa de sus posesiones. También les refirió una parábola diciendo, miren el ejemplo que nos da el Señor Jesús para que entendamos esto. La heredad de un hombre rico que había producido mucho. Esta era una persona muy rica. El verso 17. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde almacenar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todos mis frutos y mis bienes. Mire el pensamiento de este rico que ya ha producido mucho. El verso 19. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Miren lo que decía para sí este rico. Descansa, come, bebe, diviértete. Eso era lo que él quería para su alma. El verso 20. Pero Dios le dijo, necio, que quiere decir tonto. Esta noche vienen a pedir tu alma o a buscar tu alma, y lo que has guardado, ¿para quién será? Pensemos, si nosotros pensamos solamente en adquirir bienes materiales, y esta noche vienen a buscar nuestra alma, esta noche nos morimos. Dice, ¿y lo que has guardado para quién será? El verso 21 dice, así es el que atesora para sí mismo y no es rico para con Dios. Así es una persona que piense solamente en adquirir cosas materiales, dinero, riqueza, propiedades. Dice que es rico, pero no es rico para con Dios. Estos son ejemplos que nos ha colocado Dios para enseñanza y para bienestar de cada uno de nosotros. No solamente pensemos en los bienes materiales, son necesarios, hay que trabajar, pero no es todo. Hay que también pensar en obedecer a la palabra de Dios. Tenemos que pensar en las cosas materiales y también en la palabra espiritual. A ver qué nos dice la palabra de Dios sobre estos problemas, que si no trabajamos, estamos mal ante Dios. Y si nos afanamos y somos avarientos, también estamos mal. ¿Qué nos dice el capítulo 30 de Deuteronomios? Y vamos a leer del verso 7 al 9. Esto también deberíamos pensar en esto, y dice el verso 7.
Dos cosas te pido, no me las niegues antes que muera. Acá el sabio Salomón le pedía dos cosas a Dios y le pedía en forma de favor que no se las niegues antes que él muera. ¿Qué era lo primero que pedía? Porque dice, dos cosas te pido. El verso 8. Aparta de mí falsedad y mentira. Este también es un trabajo que tenemos que pensar y esforzarnos para sacar esto de nuestra persona. La falsedad y ser una persona mentirosa. Eso era lo primero que pedía Dios, el sabio Salomón. Ahora, el segundo pedido, ¿cuál es? Dice, no me des pobrezas ni riquezas. Este es el segundo pedido. No me des pobreza ni tampoco riqueza. ¿Qué más dice el verso? Concédeme mi diaria ración de pan. Que todos los días poder el tener pan. Por eso que el pan, eso también viene de la mano de Dios. La comida que tenemos en nuestra mesa también viene de la mano de Dios. ¿Y qué más dice el verso 9? ¿Por qué pedía de no tener pobrezas ni tampoco riquezas? El verso 9 aclara por qué. No sea que me sacie y te niegue. ¿Qué pasa con nosotros? Capaz que si prosperamos y nos va muy bien, nos vamos a saciar y vamos a negar a Dios o nos vamos a olvidar de Dios. Ahora, ¿de qué manera negamos a Dios? Dice, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O siendo pobre, hurte y profane el nombre de mi Dios. Qué hermosa enseñanza que nos da este manual de instrucción, este manual espiritual que es la palabra de Dios. La pobreza, si somos muy pobres, podemos pecar ante Dios. Y si tenemos riqueza, nos olvidamos también de Dios. Qué hermosos versos, qué linda enseñanza que nos da la palabra de Dios para que cada uno de nosotros pueda estudiar y meditar en qué condición estamos, cómo estamos ante Dios. Ahora vamos a ver otro ejemplo en Apocalipsis, el capítulo 3, el verso 17 al 19. Dice el Señor Jesús en estos versos, y miren otro ejemplo da más de una persona muy rica. Porque dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que decía este hombre rico. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, ¿y qué más? Y desnudo. Así es una persona muy rica que tiene mucha riqueza, pero está sin obedecer a Dios. Por eso la respuesta es, no sabe que tú eres un desventurado. Ahora, ¿qué significa la palabra desventurado? Dice que es un pobre que está sin el Espíritu de Dios. Eso es desventurado. Aparte de desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así está comparado el hombre que piensa solamente en riquezas materiales y está sin obediencia a la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la respuesta o el consejo bíblico para ese rico que tiene mucha riqueza pero está sin obedecer a Dios?
¿Qué dice el Señor Jesús? Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego. Sabemos que el oro es el metal más valioso. ¿A qué representa el oro y el fuego? Al Espíritu Santo de Dios. Por eso dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿A qué representa el colirio? También representa al Espíritu Santo de Dios. Ahora el verso 19, ¿cuál es el consejo de la palabra de Dios? Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? De que nos arrepintamos de esa manera equivocada de vivir que tenemos, de solamente pensar en bienes materiales y no obedecer a la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, yo reprendo, como diciendo, yo te reprendo y corrijo a todos los que amo. Por eso que este consejo, este pedido es por amor de Dios, para beneficio nuestro. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? De vivir así, pensando solamente en las cosas materiales y no en las cosas espirituales, que es la palabra de Dios. Versos muy claros, muy lindos, para meditación de cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver otra cita bíblica más en Hebreos, el capítulo 13 de Hebreos, el verso 5. Sea vuestra manera de vivir sin avaricia. En distintas partes de la Biblia nos dice lo mismo, como en otras citas bíblicas nos dicen lo mismo. Sea vuestra manera de vivir sin avaricia. Ese es el consejo de Dios, que no estemos afanados, avarientos en las cosas materiales. ¿Y qué más nos dice? Contento con lo que tenéis ahora. Ahora preguntémonos nosotros, ¿estamos contentos, agradecidos con lo que Dios nos da? Hoy por hoy, ¿estamos contentos? ¿Estamos conformes, agradecidos con lo que Dios nos da? De Dios viene todo. Bendiciones como la salud. El tener salud es una bendición de Dios. El tener trabajo es una bendición de Dios. El tener comida es una bendición de Dios. El tener ropa es una bendición de Dios. El hecho que tengamos vida, la vida es una gran bendición de Dios. Preguntémonos, ¿estamos contentos con lo que tenemos ahora? Y miren lo que nos dice el verso, porque Él dijo, de ningún modo te desampararé, ni te dejaré. Promete, garantiza seguridad Dios, para que vivamos sin avaricia, para que tengamos tiempo, le dediquemos tiempo también a la obediencia de la palabra de Dios, para que hagamos un tiempo para estudiar la palabra de Dios, para aprender de ella y sobre todas las cosas, para ponerla por obra. Para que no sea todo nuestro tiempo solamente en trabajar, el pensar sobre los bienes materiales. Por eso que nos hace promesa Dios para que podamos también confiar en Él y obedecer a su palabra sobre todas las cosas.
Versos muy claros, muy lindos. Ahora vamos a ir al libro de Mateos, el capítulo 16 de Mateo, el verso 26 y 27. Acá hace un hermoso ejemplo, nos da el Señor Jesús, también sobre las riquezas materiales o sobre la ambición material que muchas veces tenemos y nos gobierna muchas veces la ambición de adquirir cosas materiales y pensar solamente en eso. Dice Mateo 16, el verso 26 y el verso 27. Acá el Señor Jesús nos dice algo y nos hace una pregunta. Dice, ¿por qué? ¿Qué provecho sacará el hombre de ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Qué provecho para una persona, vamos a decir así, el hombre más rico sobre la tierra? Que ese hombre entienda y sepa y diga, todo lo que hay en este mundo, en esta tierra, es mío. El hombre más rico sobre la tierra. Dice, ¿qué provecho sacará ese hombre de ganar el mundo entero? Que todo el mundo sea de él, si pierde su alma. Por eso que una de las cosas tremendas y grandes que Dios nos da a cada uno de nosotros es el alma. El alma que nosotros tenemos, también eso viene de Dios. Pero ¿qué quiere Dios? Que obedezcamos a su palabra santa para el bienestar de nuestra alma. Por eso dice, porque ¿qué provecho sacará el hombre entero si pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Eso es lo más triste y lo más lamentable, el perder el alma. El alma es una de las cosas más importantes que Dios le da a los seres humanos. Pero dice que esa alma se puede salvar o se puede perder. El verso 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Por eso que tenemos que obrar de acuerdo a lo que nos pide Dios. Por eso dice, ¿qué provecho sacará el hombre de ganar el mundo entero, el hombre más rico del mundo? Por eso que el alma de una persona vale más que todo el oro del mundo. Eso es lo más grandioso, lo más grande que Dios le da a un ser humano, es el alma. Pero el alma la podemos salvar o la podemos perder. ¿De qué manera podemos salvar nuestra alma? Obedeciendo a la palabra de Dios. Eso es lo que dice su palabra. Ahora vamos a ir a estudiar la última cita bíblica, también en Mateo, el capítulo 6 de Mateo. Vamos a leer el verso 25 y 26. También son dichos del Señor Jesús. A ver, ¿qué nos dicen estos versos? Mateo 6, 25 y 26. Dice el verso 25. Por tanto yo os digo, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por vuestra vida. Ese es un pedido del Señor Jesús. Ahora, ¿de qué manera nos afanamos? Dice, por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Ahora, ¿qué nos dice la palabra? ¿Que no nos preocupemos? Sí que hay que preocuparse. ¿Qué es lo que nos priva la palabra? Es afanarnos, estar afanado solamente en eso. Y dice, no
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren cómo nos aclara Dios las cosas, ¿qué es más importante? Y el verso 26 nos dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis más vosotros que muchas aves? Miren la palabra de Dios como nos aconseja para nuestro bien que no nos afanemos por vuestra vida. Y nos pone ejemplo las aves, no trabajan, no cosechan ni guardan en granero, y sin embargo Dios las alimenta. ¿Y qué dice? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Eso está hablando de cuando una persona está afanada solamente en las cosas materiales y está ansiosa solamente en el dinero, en las cosas materiales que uno piensa y quiere. Y nos vamos a saltar al verso 31, al verso 34. Dice el verso 31 del mismo capítulo, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Que no sea esa la preocupación más grande o lo más importante. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? ¿Qué nos dice el verso 32? Porque todas estas cosas las buscan con afán los gentiles. Pues vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No es que porque nosotros le dediquemos un poco de tiempo a las cosas de Dios, nos va a faltar la comida o la ropa. Por eso dice, nuestro Padre Celestial, este Padre Dios que está en el cielo, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y de Dios dependen todas las cosas, vienen todas las cosas. Lo material, lo espiritual, todo es de Dios. Ahora el verso 33, ¿qué nos dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es el consejo de Dios? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son las cosas que va a añadir Dios? La comida, el vestido, lo que vamos a comer, lo que vamos a beber. Pero dice que uno debería buscar primeramente el entrar al reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas dice que van a venir de parte de Dios. El verso 34 y último verso que vamos a leer dice, así que no os afanéis por el día de mañana. Ve, porque hoy nosotros capaz que nos vamos a dormir a la noche y capaz que no dormimos tranquilo pensando cómo va a ser mi día laboral mañana, cómo me voy a conducir en el día de trabajo. Capaz que la noche anterior ni dormimos tranquilos, preocupados de cómo va a ser nuestro día laboral mañana. ¿Y qué nos dice Dios? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia inquietud. Le basta a cada día su propio mal. Por eso tenemos que vivir el día a día pensando en el sustento material y también qué es lo que pide Dios, preocupados también en obedecer a la palabra de Dios. Obedeciendo a la palabra de Dios podemos entrar al reino de los cielos. Pero si nos afanamos solamente en las cosas materiales, seguramente que no vamos a tener de entrada en el reino de Dios.
Mi deseo es que Dios los bendiga y nos vemos en cualquier otro momento.